es describir la fórmula del método del disco. ¿Ok? Sí. El método del disco es un método particular del método de secciones transversales. ¿Ok? Lo que pasa es que en las secciones transversales, si ustedes se dan cuenta, las figuras que se forman aquí son figuras muy abstractas. ¿Estamos? Pensándolo bien, se forman figuras abstractas. En cambio, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a considerar una curva, ¿sí? Y la vamos a girar alrededor de un eje. ¿Vale? La vamos a girar alrededor de un eje. O sea, voy a considerar una curva, yo qué sé, voy a considerar una curva, como sea, y igual a f de x, y esa curva yo la voy a girar alrededor. Tengo una curva de la forma y igual a f de x, la cual estoy girando alrededor de un eje. A este eje se le llama eje de revolución, ¿ok? De dicha curva. Cuando tú la giras, cuando ella queda proyectada al otro lado del eje, lo que queda es una curva más o menos como esta, ¿no? Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero queda más o menos algo así, ¿cierto? ¿Sí? Un espejo. Como un espejo. Entonces, al girarla se forma un sólido. ¿Sí o no? ¿Sí? Se forma ese sólido que está allí. Cuando tú vas a calcular el volumen de ese sólido, ¿qué es lo que hace? Tú tomas un elemento, ¿de acuerdo? Un elemento que sea perpendicular al eje de giro. Un elemento que sea perpendicular al eje de giro. ¿Qué estás tomando aquí? La sección transversal, ¿qué es? Un elemento perpendicular al eje. Pero yo no puedo decir aquí que tengo un eje de giro, porque aquí tiene una figura abstracta. ¿Ya lo ven? Entonces, ese elemento perpendicular al eje de giro, imagínense ustedes hacen un corte perpendicular aquí. ¿Qué se forma? Yo llego, agarro aquí y corto esto de manera perpendicular. ¿Qué se forma aquí? Un disco. ¿Sí o no? Se forma un disco. ¿Lo ves o no? Entonces, por eso es que esto se le llama método del disco. ¿Por qué se le llama método del disco? Es la pregunta. Porque entre el eje, cuando usted piensa en un disco de acetato, ¿lo han llegado a ver? ¿Sí? O una unidad, un disco, un CD, o un DVD, un disco de DVD, o un Blu-ray, como lo quieras ver. ¿Qué tienen allí? Tienen el disco y tiene un pequeño agujero en el centro, ¿cierto? Tienes un pequeño agujero en el centro. Que de hecho tú colocas el dedo y te queda el disquito ahí agarrado del dedo. Entonces el dedo es como si fuera el eje. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes el disco y este es el pequeño agujero. ¿Lo ves? Entonces, ¿cuándo sé yo que estoy con el método del disco? Cuando tengo la curva y no hay espacio en el disco. Ajá. Aquí no queda ningún espacio en blanco. ¿Ya lo ves? No hay ningún espacio vacío. El eje atraviesa el platico, ¿de acuerdo? Lo atraviesa y no hay ningún espacio en blanco allí cuando hago el giro. ¿Lo ves o no? Si me doy cuenta de eso, sé que estoy trabajando con el método del disco. ¿Cuándo sé que estoy trabajando con el método del anillo? Cuando me queda un vacío. Si sé que me queda un vacío entre el disco y la región que quiero integrar, entonces tengo el método de la arandela. Voy a tener el método de la arandela. ¿Sí? Entonces, en el método del disco, el volumen del sólido siempre va a ser pi por la integral que va desde A hasta B. Entonces, si se forma un disco, ese disco tiene un radio, ¿cierto? Ese disco va a tener un radio. Entonces va a ser la integral desde A hasta B del radio en términos de la variable de integración. Porque yo puedo integrar, bien sea respecto de X o respecto de Y. ¿Están conmigo? Entonces, ese radio va a estar en función... Perdón, ¿quién es el volumen de un disco? ¿Quién es esta área que está aquí? R cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El área, ¿no? ¿Cierto? Acuérdense que el volumen o el área, perdón,
el área de una circunferencia o de un disco, que es pi por r al cuadrado. Aquí tengo pi por el radio al cuadrado, pero ese radio al cuadrado va a ser una función, bien sea de x o bien sea de y. Yo voy a plantearle en principio en función de x, pero realmente aquí es respecto a la variable de integración. El radio respecto a la variable de integración. Y usualmente ese radio, si tú te das cuenta, ¿quién determina esta distancia siempre? ¿Quién determina esta distancia? No, la función. Porque esta distancia no siempre es la misma. ¿Ya lo vieron? Esta distancia no siempre es la misma. Entonces, esa distancia está determinada por la función, ese radio. Entonces tú debes distinguir cuál es el radio. ¿Lo ves? ¿Sí? Eso es cuando estoy aplicando el método del disco y el eje de revolución es el eje X o el eje Y. ¿Están conmigo? Esta fórmula que está allí, no le voy a explicar lo que el profesor ya le pudo haber explicado, pero esta fórmula que está aquí se aplica cuando el eje de revolución es el eje X o el eje Y. Pero cuando el eje es diferente, cuando el eje no es el eje X ni es el eje Y, vamos a suponer que te dice que el eje es la recta X igual a 3 o el eje igual a la recta Y igual a menos 2 y tú sabes que estás aplicando el método del disco, entonces esta fórmula cambia, otra fórmula es pi por la integral que va desde A hasta B de el radio menos el eje elevado al cuadrado por el diferencial de X. Cuando el eje es diferente a los ejes X o Y, entonces siempre debe estar el radio menos el eje. ¿Están conmigo? Radio menos el eje elevado al cuadrado. Aquí no hay un orden. Aquí no importa si el eje está a la izquierda o a la derecha de la región. Porque como está elevado al cuadrado, da lo mismo que reste. Eje menos radio o radio menos eje. Da lo mismo. A menos B o B menos A elevado al cuadrado da lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Y por ejemplo, si nos dijeran que se encuentra en X igual a 2 tercios, entonces sería R de X menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y si el eje es negativo, entonces aquí te va a quedar más. Porque como el eje es negativo, al sustituirlo aquí, te va a dar positivo, ¿cierto? ¿Sí? Pero el método del disco siempre es una función, el eje. ¿Están conmigo? ¿Cuándo surge el método de la arandela? Cuando hay dos funciones. Vamos a hacer un ejercicio para que vean eso. Verificar que el casquete esférico o volumen, perdón, que el casquete esférico o segmento esférico de altura h de una esfera de radio r es V. El volumen me tiene que dar, la respuesta me tiene que dar esto, V igual a pi tercio por h cuadrado por 3r menos h. ¿Sí? Me debe dar eso. Mire, va a ser ese. Un casquete esférico es una figura así. Esta es la esfera, ¿no? ¿Sí? Acá tengo una esfera. Esa es una circunferencia, ¿no? Pero voy a tratar de dibujar la esfera lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, esa esfera, un casquete esférico es que tú hagas un corte aquí, ¿cierto? Y el casquete esférico sería este pedazo. ¿Están conmigo, no? Como es un casquete esférico, voy a colocar aquí el eje Y, voy a colocarlo en el origen, ¿no? El origen voy a decir que es el centro. Entonces, la esfera, si te das cuenta, la esfera sería esto, ¿no? El casquete esférico, si tú lo ves de manera tridimensional, si tú tratas de verificarlo de manera tridimensional, el casquete esférico sería esta parte, ¿no? Me están diciendo que tiene una altura h, o sea, h es esta longitud, ¿de acuerdo? Pero tiene un radio r, ese radio r sería esto, ¿ok? Ustedes me están diciendo que verifique que el volumen de este casquete esférico debe dar esto. ¿Estamos? La pregunta es, ¿cómo se construye ese casquete esférico? ¿Sí? Quiero que visualicen esto que voy a explicar.
Ese casquete esférico, por lo menos para que puedan ver esta fórmula, ¿sí? Ese casquete esférico, ¿cómo se construyó? Bueno, se construyó girando esta curva alrededor del eje Y, ¿sí o no? Sí. Alrededor, ojo, se construyó girando esta curva alrededor del eje Y. Esa curva, cuando la giraste, te dio esta figura que tienes aquí. ¿Sí o no? Te dio esta figura. Si tú te das cuenta y le haces un corte perpendicular al eje, ¿qué te queda? ¿Qué figura te queda? Un disco. ¿Ya lo viste? Te va a quedar un disco. Te quiere decir que yo voy a aplicar el método del disco. Para aplicar el método del disco, tengo esta fórmula y tengo esta fórmula. Esta fórmula es cuando el eje puede ser el eje X o el eje Y. Y esta fórmula es cuando el eje no es ni el eje X ni es el eje Y. ¿Están conmigo? Pero como en este caso es el eje, ¿qué es? Es el eje Y, quiere decir que voy a trabajar con esta formulita, el radio elevado al cuadrado. ¿Quién determina el radio? La función. ¿Están conmigo? El radio va a estar determinado por la función. ¿Lo ven? Pero ¿qué ocurre? Este radio se va a mover en qué parte. Ese radio, él va a variar de acuerdo a qué variable. La Y, ¿ya lo vieron? Ah, qué maravilla. Él va a variar de acuerdo a la Y, o sea que este radio va a ser un cierto R de Y. ¿Ya lo vieron? Va a ser un radio respecto de Y. O mejor dicho, una cierta función de Y. Vamos a escribirlo así. ¿Sí? Una cierta función de Y. ¿Pero qué función va a ser esta? Si esta es una esfera de radio R, yo puedo centrar la esfera en el origen, la centro en el origen, y la ecuación de ella, ¿quién sería? X cuadrado. La ecuación de ella sería X cuadrado más Y cuadrado igual a ¿quién? A R al cuadrado. Ojo, la función que me va a quedar aquí es en términos de ¿quién? De Y. ¿Qué me queda entonces? Que X al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A R al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién es X? Como esta es la parte positiva, sería la raíz cuadrada de R al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Están conmigo, no? Esta es tu función f de Y, que es el radio. ¿Ok? Esta función f de Y es mi radio, es esta que está aquí. Pero ahora es variable Y. ¿Cierto? Ok. Entonces ya yo tengo el radio. Al hacer eso, ya tengo este radio. ¿Qué me están haciendo falta? Los límites de integración. ¿Lo ven? ¿Cuáles son los límites de integración? Vamos a ver. Como es el casquete esférico que tiene altura h, la integral que yo voy a hacer va a ir de este punto a este punto, ¿sí o no? ¿Lo ves? Él va a ir de este punto, repito, a este punto. La pregunta es ¿cómo? ¿Quiénes son esos puntos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ella tiene radio R, ¿está conmigo, no? Ella tiene radio R. Entonces, cuando voy a hacer esto, él va a ir de A a B. ¿Quién es B? B es este punto, pero ¿quién es este punto? R. ¿Sí o sí? Cierto, porque es R, ¿por qué? Porque esta longitud que aquí es el radio, ¿cierto? Que la esfera, el radio de la esfera. Pero como él tiene altura h, ¿quién es el punto A? ¿Quién es A? Sería, todo esto es R y todo esto es H. ¿Quién es este valor? R menos H. Entonces esto va a ser R menos H. ¿Ya lo vieron? Ese pedacito ahí sería R menos H. Entonces, ¿quién va a ser el volumen del sólido? Ya lo tengo armado. Va a ser la integral que va desde A hasta B, que sería desde R menos H hasta R. ¿Sí o no? De mi radio elevado al cuadrado. ¿Pero quién es mi radio? Esto. Me queda que esto es la raíz cuadrada, perdón, aquí me queda pi. La raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado elevado al cuadrado. Aquí es igual esto a pi. Este cuadrado se va con esto y me queda que esto es la integral desde R menos H
hasta R, aquí es diferencial de Y. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? R cuadrado menos Y cuadrado por el diferencial de Y. Como aquí estoy integrando respecto de Y, quiere decir que este es constante. Entonces me queda que este es pi. ¿Qué me queda aquí? R cuadrado por Y menos Y al cubo sobre 3, evaluando entre R menos H y R. Entonces lo que queda aquí es sacar cuenta. ¿Sí? Lo que queda allí es ponerse a sacar esta cuenta. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar esta cuentita. Bueno, integro. ¿Qué me queda allí? Alexa. ¿Qué me queda aquí? Pi. Cuando evalúen R, ¿qué me queda? R al cubo menos R al cubo sobre 3, ¿cierto? Y cuando evalúen R menos H, me queda menos R cuadrado por R menos H. Menos H, no menos R menos Sí. Perdón, R menos H menos R menos H al cubo sobre 3. ¡Qué maravilla! Sí, vamos a desarrollar todo. Esto me queda que esto es pi. Estaba tratando de buscar factores comunes y esas cosas. Eso no se hace. Sí, me queda que R al cubo menos R al cubo sobre 3 menos R al cubo, ¿sí o no? Ajá. menos R al cuadrado. Más R al cuadrado por H. ¿Cierto? Este con este me da positivo, pero con este menos me da negativo, ¿cierto? Y este menos con este menos me da más. Más, este menos con este menos me da más, ¿no? Bueno, entonces desarrollo este cubo, ¿qué me queda? El primero al cubo, menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, ¿cierto? Menos el segundo al cubo. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre 3. ¡Qué locura! Bueno, R al cubo se va a poner R al cubo, ¿sí o no? ¿Sí? Y esto me queda que esto es pi por menos R al cubo sobre 3 más R cuadrado por H. ¿Sí? Aquí cuando divides, esto me queda aquí más R al cubo sobre 3. Este con este me quedaría aquí menos R cuadrado por H, ¿cierto? Más R por H cuadrado menos H al cubo sobre 3. ¿Vale? Este R al cubo sobre 3 se va con este R al cubo sobre 3. Este R cuadrado por H se va con este R cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué me queda aquí? Me queda pi que multiplica a R por H cuadrado menos H al cubo sobre 3. ¿Vale? Saco mínimo allí y me queda que esto es pi tercio que multiplica ¿a quién? A 3R por H al cuadrado menos H al cubo. ¿Estás conmigo? Si tú sacas una H de factor común, te queda pi tercio de H por 3R Se puede sacar del H cuadrado. Esto es lo que quiero hacer. Ajá. menos H. Ajá. Menos H. Era eso, ¿verdad? ¿Cómo le caigo ahora? Listo. La región que dice que está acotada entre la curva y igual a 2 a la x igual 0, x igual a 2 y el eje x. Esa es mi región. ¿Oyeron? Miren, me están mandando a dibujar esa región. Tengo acá eje y, ¿estamos? Y me mandan a dibujar la región y igual a 2 a la x. Oye, cuando x vale 0, y vale 1.
¿Sí o no? Cuando x vale 0, y vale 1, Alexa. Y cuando x vale 2, cuando x vale 2, y vale 4. ¿Ok? Entonces, esta curva es como la curva de la exponencial, ¿cierto? Pero en este caso, esa curva va a ser esto. ¿Sí? Entonces me dice, encuentre, ¿verdad? Me están diciendo que vamos a encontrar el volumen del sólido de revolución que se genera, ¿ok? Cuando tú giras la región acotada por y igual a 2x, y igual a 2 a la x, perdón, y igual a 2 a la x, esa región R tú la vas a girar alrededor de ¿quién? Alrededor del eje Y, dice aquí. Primero alrededor del eje X, perdón. Primero alrededor del eje X. Cuando tú giras esta región alrededor del eje X, no sé si estás de acuerdo conmigo, si no está, no importa. ¿Sí? Sí, pudiéramos decir que no me importa un comino, pero acá, cuando yo dibujo la figura totalmente simétrica aquí, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces cuando la dibujo, esa figura, esta curva que está aquí sería esta, ¿cierto? O sea que esta región va a quedar así, ¿vale? La estoy girando alrededor del eje X. Voy a olvidarme de este pedazo que está acá. Ya no me hace falta. Ya sé más o menos cómo es la curva, chévere, me queda esto. Lo que pasa es que cuando tú la giras, no hagas el giro de dibujar esto aquí ni nada. ¿Sí? Voy a dibujar lo que me queda simétricamente. Mire, pequeño aquí. Ey, mira esto. Cuando giro y tú cortas, tú haces el corte perpendicular al eje. Ese corte perpendicular al eje, lo que queda aquí es un disco, ¿sí o no? Entonces, alrededor del eje X es el método de disco. Voy a aplicar el método del disco. ¿Ok? ¿Cómo va a ser mi método del disco allí? Va a ser el radio, lo va a representar esta longitud que está aquí. Pero esta longitud que está aquí siempre es y igual a ¿qué? A 2 elevado a la x. Esta longitud siempre va a ser y igual a 2 a la x. Olvídense la parte de abajo. Ustedes van a trabajar con esta parte, porque esta es la que generó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser el volumen? El volumen del sólido, por el método del disco, cuando lo estamos haciendo alrededor del eje X. ¿Quién va a ser el volumen de lo que ustedes han aprendido? Va a ser pi por la integral que va de dónde a dónde, de 0, de 0 a 2. ¿De quién? Del radio elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Del radio elevado al cuadrado. ¿Quién es el radio? 2 a la x. El radio es 2 a la x elevado al cuadrado por el diferencial de x. La pregunta es, ¿por qué queda en variable x? Porque el movimiento que ustedes están haciendo a este disco para recorrer la región es en términos de quién? De que va la dirección del eje X. ¿Ya lo ven? ¿Qué quiere decir que esta integral te va a quedar respecto de X? ¿Estás conmigo, no? Entonces, esto va a ser aquí ¿quién? Esto va a ser pi por la integral que va de 0 a 2, de 2 a la 2x por el diferencial de X. ¿Cómo es la integral esta? La integral de 2 a la 2x. Para poder integrar eso, esto se va a escribir como pi por la integral que va de 0 a 2, 2 a la 2x, aquí voy a aplicar la formulita que a elevado a la b es e a la b por el logaritmo natural de a. ¿Okay? Ahí voy a aplicar esa fórmula para poder hacer esa integral, ¿ya? ¿Okay? Esto me va a quedar, cada vez que te toque integrar una función exponencial de esta forma, tienes que escribirla así. Aquí te va a quedar ¿quién? E a la quién. ¿Quién es b? 2b. ¿Por el logaritmo de quién? De 2 por el diferencial de x. ¿Sí? Apártala. Agarra la integral y apártala.
¿Qué te va a quedar? La antiderivada. Te va a quedar la antiderivada de e a la 2 logaritmo de 2 por x por el diferencial de x. Este y este son iguales, ¿no? Y llamas w igual a 2 logaritmo de 2 por x. ¿Quién sería el diferencial de w? Esto es una constante, ¿cierto? Entonces me queda 2 logaritmo de 2 por el diferencial de x. No se puede separar a las 2 logaritmos de x en 2x y que una sea constante. No, porque esto es un producto. Ah, ya sé. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo y me queda el diferencial de w sobre 2 logaritmo de 2 es igual al diferencial de x, ¿cierto? O sea que esta integral es ¿quién? 1 sobre 2 logaritmo de 2 por la integral de e a la w diferencial de w. ¿Quién es la integral de w? De e a la w. Es e a la w, ¿cierto? ¿Y quién es w? Es 1 sobre 2 logaritmo de 2 por e a la ¿quién? A la 2 logaritmo de 2 por x. Pero esto es lo mismo decir que este es 1 sobre 2 logaritmo de 2 por 2 a la x, porque esto es 2 a la x, ¿sí o no? Eso es 2 a la x, entonces me queda la integral en esto. Esa integral yo la voy a reemplazar aquí. Esa integral la reemplazo ahí y esto me va a quedar que esto es pi por 1 sobre 2 logaritmo de 2 por 2 a la x evaluado entre 0 y 2. Lo que te dé aquí va a decir que te quedó en unidades cúbicas, porque estás calculando un volumen. ¿Están conmigo? Te queda en unidades cúbicas. Si estuvieras calculando un área, te quedarían unidades cuadradas. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A pi por, al evaluar en 2, ¿qué me queda? 4 sobre 2 logaritmo de 2 menos, al evaluar en 0, 2 a la 0 es 1. Entonces aquí me quedaría 1 sobre 2 logaritmo de 2. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó? Sería 2 elevado a la 2x. Estoy evaluando en 2. No, 2 a la 2. Eso, cuando convertimos el e de vuelta a 2x. Bueno, no me quedó 2 a la x, pues. A la 2x. Es lo mismo. Perdón, sí, 2 a la 2x. 2 a la 2x, tienes toda la razón. ¿Sí o no? Entonces aquí me queda ¿qué? 2 a la 4, ¿no? 2 a la 4 es 16. Y este sí me va a quedar esto. Entonces me queda que esto es pi o 15. Tiene el mismo denominador, ¿no? 15 sobre 2 logaritmo de 2 pi. Unidades cúbicas. ¿Ok? Ojo. Aquí agarré, en el método del disco, estoy generando una sección perpendicular al eje de revolución. ¿Ok? Una sección perpendicular. Cuando yo giro alrededor del eje Y, la misma figura, ahora la voy a girar alrededor de ¿qué? Del eje Y. Al girarla alrededor del eje Y, me va a quedar, la figura que queda es esta, ¿no? Puedes hacer el eje de giro y te vas a dar cuenta de ello. Pero realmente yo lo que estoy es buscando aquí, ¿cuánto vale esta región? Ahí, a mí lo que me interesa es ella. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando es así, se recomienda, como ya tengo la función y igual a 2 a la x y sé cuál es la antiderivada de ella, voy a involucrar la antiderivada de ella de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace, o qué fue lo que hizo el profesor aquí? Él genera un método que se llama el método de las capas cilíndricas. En el método del anillo y en el método, del disco y en el método de la arandela, la sección que tú consideras, ¡pam!, ella es perpendicular al eje de revolución, perpendicular al eje, pero la sección que yo tomo aquí debe ser paralela al eje,
si quieres aplicar capa cilíndrica, la sección que tomas siempre debe ser paralela al eje. Y consideras esta sección, pues, paralela al eje. ¿Están conmigo? Entonces, si yo voy a utilizar la fórmula de capa cilíndrica, les recomiendo esto. ¿Sí? Les voy a recomendar esto. Para utilizar la fórmula de capa cilíndrica, el volumen del sólido, brother, va a ser esto. 2pi por la integral que va desde A hasta B, ¿ok? Si ella va en el sentido de X, aquí va a ser X menos el eje, ¿de acuerdo? O el eje menos X dependiendo de dónde esté el eje. Aquí el eje está a la izquierda de la región, ¿cierto? Pila. El eje está a la izquierda de la región. Mira dónde está la región y mira dónde está el eje de giro. Quiere decir que está a la izquierda, ¿cierto? Entonces, X menos el eje. Pero si el eje estuviera a la derecha, sería el eje menos X. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Es X menos el eje, ¿por qué? Porque el eje está a la izquierda. Pero si el eje estuviera a la derecha, fuera el eje menos X. Ok, va a ser X menos el eje multiplicado ¿por quién? Multiplicado por el techo. ¿De acuerdo? El techo menos el piso. ¿De acuerdo? Techo menos piso. Por el diferencial en este caso de X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la estoy llevando en el sentido horizontal que es respecto del eje X. ¿De acuerdo? Pero aquí me va a quedar que esto va a ser 2pi por la integral que va desde A hasta B. El eje, como el eje es el eje Y, como el eje es el eje Y, y esto está en términos de X, ¿qué es el eje Y? Acuérdense que el eje Y es la recta X igual a 0, ¿sí o no? Es la recta vertical X igual a 0. ¿Cierto? Entonces, esto que está acá me va a quedar X menos 0. Me queda solamente X. ¿Quién es el techo? Esta función. ¿Ya lo vieron? Es 2 a la X. Por el diferencial de X. Y usted dirá, profesor, ¿qué pasó con el piso? ¿Cuánto vale el piso? 0. ¿Ya lo vieron? El piso vale 0. Entonces me queda esta integral. Entonces esto va a ser ¿quién? 2pi por la integral que va desde A hasta B. Bueno, en este caso no es desde A hasta B. Esto va a ser ¿quién? 2pi por la integral que va desde 0 a 2. De X por 2 a la X por el diferencial de X. ¿Qué vamos a hacer aquí? Integración por partes. ¿Cómo se integra por parte ahí? ¿Qué debo hacer aquí para integrar por parte? Aplicarle hilate, exponencial y algebraica, ¿sí o no? Hilate. Entonces quiere decir que yo llamo U a la X, ¿cierto? Y de B digo que es la exponencial. Entonces tengo la integral de X por 2 a la X por el diferencial de X. Llamo U igual a X y de B digo que es 2 a la X. ¿Estamos? ¿Quién es el diferencial de U? ¿Quién es el diferencial de U? Es el diferencial de X. ¿Quién es B? ¿Quién es la integral? La integral de A a la X, diferencial de X va a ser a la X sobre el logaritmo natural de A. Esa integral es esto siempre. ¿Ok? Entonces, como aquí es 2 a la X, ¿quién es la integral de ella? Sería 2 a la, no es 2X, 2 a la X, diga. ¿Sí? Entonces me queda aquí que es el logaritmo de 2. Entonces, integro por parte. ¿Qué dice la integración por parte? ¿Gordo? ¿Qué dice la integración por parte? Que es U por B menos B por la integral. ¿Sí o no? Menos la integral de B por el diferencial de U. Es la cosa. ¿Sí o no? U por B. U por B. Me queda X por 2 a la X sobre el logaritmo de 2.
menos la integral de b, que es 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2, por el diferencial de u, que es de x, ¿cierto? En cambio, la integración por parte es un cambio muy breve que uno le hace a la integral, ¿de acuerdo? Porque tú prácticamente vuelves a la misma variable inmediatamente. Entonces, ¿qué me queda aquí? X por 2 a la x sobre el logaritmo de 2 menos, ¿quién es el integral de 2 a la x? Aplicando esta formulita, es 2 a la x por el logaritmo de 2 por el logaritmo de 2, ¿no? ¿Cierto? Que esto va a ser ¿quién? El 2 a la x sale el factor común y aquí me queda x menos 1. Ah, no, me queda feo. Me queda que esto es x por 2 a la x sobre el logaritmo de 2 menos 2 a la x sobre el logaritmo de 2 elevado al cuadrado. Bueno, ya tengo la integral esta, esto es lo que voy a reemplazar aquí y la voy a evaluar entre 0 y 2. ¿A qué va a ser igual esto? A 2pi, ¿sí o no? ¿Quién es la integral? X por 2 a la x sobre el logaritmo de 2 menos 2 a la x sobre el logaritmo de 2 elevado al cuadrado. ¿Evaluar entre quién y quién? Entre 0 y 2. Bueno, dígame cuánto da eso. No cierren los ojos, vamos a crear formas, ¿sí? Vamos a crear cosas. Mire que si hacen esto, se van a volver los reyes, ahí saben que esta función yo digo que es y igual a f, y esta digo que es y igual a g, esto es x igual a a, y esto es x igual a b. Okay. Quiero hacer el volumen, ¿sí? Quiero hacer el volumen con el eje de giro. Esta es la región R, ¿cierto? Entonces quiero que el eje de giro eje de revolución es el eje Y. ¿Ok? Eje de revolución es el eje Y. Si el eje de revolución es el eje Y y yo voy a girar esto aquí, ¿estamos? Yo voy a girar esto aquí, quiere decir que esta región va a girar así, ¿cierto? Si esta región va a girar así, ¿verdad? Y las funciones están en términos de x, lo recomendable aquí es aplicar capa cilíndrica. ¿Están conmigo? Si las funciones están en términos de x y tú estás girando alrededor del eje y, lo recomendable aquí es capas cilíndricas. ¿Ok? Capa cilíndrica. ¿Vale? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ¿cómo aplico capa cilíndrica ahí? El volumen del sólido va a ser 2 veces pi siempre. Como es capa cilíndrica es 2pi. ¿Qué integral va a ser? Como es capa cilíndrica, el elemento que yo voy a tomar debe ser paralelo al eje de giro. Si es paralelo al eje de giro, quiere decir que se va a mover así, ¿cierto? Se va a mover así. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral que va desde A hasta B, ¿de quién? Como el eje de giro es el eje X, el eje Y, ¿cierto? Y está a la izquierda de la región, ¿qué ocurre? Entonces no va a ser y menos X, va a ser X menos el eje. Pero como el eje vale 0, es X igual 0, entonces me queda solamente X. ¿Qué multiplica quién? ¿Qué dice la fórmula? Es techo menos piso. Techo menos piso. ¿Quién es el techo? F de X. ¿Ya lo viste? ¿Y quién es el piso? F de X. Entonces sería menos F de X. Por el diferencial de X. ¿Lo veo o no? ¿Sí? X por F de X menos G de X. ¿De acuerdo? El techo menos piso también se podría poner como en barra de valor absoluto, ¿no? Para que no haya problema en todo caso. No. Aquí no hay pene. Si es techo menos piso, siempre va a ser la que está arriba menos la que está abajo, ¿cierto?
Sí. O la que está más lejos. Sí, de este lado. La que está más lejos, ¿no? La derecha menos izquierda. Bueno, Cuando está en términos de Y, eso pasa tu gira. ¿sí? Cuando tú vas a aplicar capa cilíndrica y está en términos de Y, es la derecha menos la izquierda. Derecha menos izquierda, siempre. Es más, aquí es derecha menos izquierda. ¿Oyeron? Este pedacito de aquí es derecha menos izquierda. Y el que esté hecho menos piso. ¿Vale? Eje Y. Este problema con el eje Y. Ahora vamos a hacerlo con un eje paralelo al eje Y. Pero voy a considerar eje X igual a acá. ¿Cierto? Y voy a decir que el acá está aquí. ¿Qué ocurre? ¿El eje está dónde? A la derecha de la región. A la derecha de la región. ¿Ya lo ves? ¿Sí? Este eje está a la derecha. A la derecha de la región. Cuidado. Cuando él está a la derecha de la región, el volumen del sólido va a ser, sigue siendo capa cilíndrica. ¿Oyeron? Porque yo voy a considerar el elemento paralelo al eje de giro. ¿Ok? Como está en términos de X, párame. Como está en términos de X, el elemento lo voy a considerar paralelo al eje de giro. Entonces, ¿qué me va a quedar? El volumen va a ser 2pi por la integral que va desde A hasta B. Pero como el eje está a la derecha, aquí va a ser eje menos X. Cuando el eje está a la derecha, dije que era eje menos X. ¿Por qué? Por techo menos piso. ¿Quién es techo? F de X. Piso es G de X, por el diferencial de X. ¿De acuerdo? ¿Él les dio toda esa fórmula? ¿No? Mira, eje, digo que es X igual a M, ¿ok? Donde M está a la izquierda. Él está a la izquierda de la región. Vacílate. Él está ahora a la izquierda de la región. Ese M yo lo voy a colocar aquí. Me importa un comino si está del lado negativo o del lado positivo, pero me interesa que esté a la izquierda de la región. ¿Están conmigo? ¿Sí? Este M puede ser positivo o negativo, pero me importa que esté a la izquierda de la región. Cuando es así, el volumen del sólido es 2pi por la integral que va desde A hasta B de X menos el eje por el techo menos el piso por el diferencial de X. Eso es cuando estoy aplicando capas cilíndricas. Ojo, capa cilíndrica se recomienda cuando está en función de X, se rota respecto de Y, ¿ok? Se recomienda capa cilíndrica. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Misma región. Ahora el eje va a ser, el eje de revolución va a ser el eje X. ¿Sí? Pila. El eje de revolución es el mismo eje de la variable de integración, de la variable de la función, que es la X. ¿Ya lo vieron? ¿Esto está en función de quién? De X. Y el eje de revolución es el eje X. ¿Ya lo ven? Quiere decir que los métodos que se van a aplicar ahí son disco o anillo, dependiendo qué es lo que quede allí. Pero me doy cuenta que si el eje es el eje X, cuando tú gires, va a quedar un vacío aquí, ¿sí o no? Si esto gira alrededor del eje X, aquí va a quedar un vacío. Entonces quiere decir que es método de la arandela. ¿Lo ves o no? Es método de la arandela.
¿Cómo va a ser el método de la arandela acá? Es muy fácil. Miren esto. Este método, el volumen del sólido va a ser pi. Como el método de la arandela o método del disco siempre comienza con pi. Pi por la integral que va desde A hasta B, porque ya me establecieron los límites para A y para B. ¿Ok? Desde A hasta B de quién. Entonces sería el techo al cuadrado menos el piso al cuadrado. ¿Facilita? ¿Sí? Techo al cuadrado menos piso al cuadrado por el diferencial de x en este caso. ¿A qué va a ser igual esto? A pi por la integral que va desde A hasta B de f de x al cuadrado, porque ese es el techo, menos el piso al cuadrado, que es g de x. Ya lo que queda aquí es que usted sepa integrar. ¿Sí? Que le quede una integral que sea fácil de resolver ahí cuando usted eleva al cuadrado. Voy a colocar aquí esto así, para que quede bien la fórmula, ¿ok? Quede bonita. Sin importar dónde esté el eje, sea arriba o abajo de la región, sin importar dónde esté el eje, vamos a considerar ahora que el eje es paralelo al eje X. Y voy a decir que el eje es X igual a una constante K. No importa dónde esté, si está por encima de la región o por debajo de la región. Sigue siendo el eje paralelo al eje X. Puede ser que esté aquí o puede ser que esté por aquí por abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sin importar eso, el volumen del sólido va a ser pi por la integral que va desde A hasta B. Entonces aquí le va a quedar esto: f de x menos el eje menos k, perdón. Este k puede ser positivo o negativo. Entonces usted coloca aquí positivo o negativo dependiendo del signo que tenga. ¿Ok? Al cuadrado. Este es el techo. No, ya va. Aquí no importa cómo reste la k, pero va a importar es cómo formule la integral. Es volumen mayor menos volumen menor. El volumen mayor menos el volumen menor es que va a quedar ahí la fórmula. Ah, ok. Sí, porque si está por arriba, ¿quién está a mayor distancia del eje? La G. ¿Sí o no? Es la que genera volumen mayor. Y la que está a menor distancia sería la F. ¿Lo ves o no? Entonces aquí va a ser volumen mayor menos volumen menor. Ahí sí hay que hacer esa consideración. Volumen mayor menos volumen menor. ¿Por qué? Si está aquí el eje, ¿quién está a mayor distancia? La G. Ella va a dar el volumen mayor. ¿Y quién va a estar aquí? ¿Quién va a ser el de volumen menor? La F, ¿verdad que sí? Está a menor distancia. Pero si el eje estuviera aquí, ¿quién da el volumen mayor? La F. Y la G da el volumen menor. ¿Se ve? Entonces aquí es volumen mayor menos volumen menor. Si está por arriba, si K está por arriba de la región, entonces el volumen del sólido va a ser ¿quién? Pi por la integral que va desde A hasta B de f de x menos k al cuadrado menos g de x, no, perdón, por arriba no, aquí va a ser g de x menos k y aquí va a ser f de x menos k al cuadrado por el diferencial de x, porque si lo haces al revés te va a dar negativa la integral, se llama a diferir de un signo. Pero si x igual a k está por debajo de la región, ¿quién va a ser el volumen? Pi por la integral desde A hasta B de f de x menos k menos g de x menos k elevado a
Cuadrado. Miren todas las variantes que tiene, ¿verdad? Eje X, que es la misma variable de integración, entonces es arandela. Pero si este es una variable X y el eje Y, o paralelo al eje Y, tienen que ser capas cilíndricas. ¿Ok? Hagan este planteamiento. Hagan este mismo planteamiento, brother. Pero volteen esto. Está, listo. Colóquenlo en términos de Y. A ver qué les da. Mismo planteamiento.